Estando en pareja, queremos cambiar al otro. El otro tiene la culpa de todo lo que está mal. Emprendemos la tarea de cambiarlo con ganas, con optimismo, con mucha onda. Vamos a poder, claro, podremos. Pero a medida que pasa el tiempo, nos vamos desanimando porque por más que lo intentemos, el otro no cambia. Sigue siendo tal cual es. ¡Qué frustración! ¡Qué rabia! ¡Cuánto sufrimiento! Todo mal. Nos quedan 4 alternativas. El suicidio, el asesinato, la separación o la terapia de pareja. Entendida, claro está, como el último y desesperado intento de cambiar al otro, que es lo que le pedimos al terapeuta. Y el terapeuta sabe perfectamente de qué le estamos hablando, porque también quiso cambiar a su otro. Y tampoco pudo. Después de más de 40 años de casada y de algunos más como terapeuta, encontré un modelo que me es muy útil para pensar a las parejas. El barrilete y la estaca. Al barrilete le encanta volar lejos de la tierra. Es creativo, original, estimulante, divertido. También es imprevisible, inseguro, necesita probarse cosas, necesita de estímulos, desafíos, cambios. A la estaca no le gustan los cambios. Es rutinaria, un poco aburrida, pero es estable, ordenada. No tiene que probarse nada y está feliz con los pies en la tierra. Estas 2 funciones, barrilete y estaca, son esenciales para que una pareja se mantenga viva. Cuando somos barrilete, volamos felices y tranquilos porque está la estaca que nos sujeta y nos trae de vuelta. Y cuando somos estaca, mantenemos todo en orden, mientras miramos el vuelo colorido del barrilete, que sabe que a su regreso estará todo en su lugar. Pensarnos como barrilete y estaca, nos permite elegir a cada paso en qué escenario queremos vivir. ¿En la guerra o en la paz? Nos regala además la noción liberadora de que cada uno es como es. No me lo hace a mí. Lo que baja enormemente el sufrimiento porque dejo de pedirle peras al olmo. Si nos pensamos como barrilete y estaca, no nos tomamos tan en serio. Hasta podemos reírnos de nosotros mismos. Como nos pasó con mi marido, que hartos de discutir por ver quién de los dos contaba la historia como en realidad había sido, ahora nos decimos, ¿cuento yo y vos corregís o contás vos y corrijo yo?
Claro que discutimos. Cuando a los dos se nos da por ser barrilete y no queda estaca que nos sujete. O cuando diferimos acerca del largo del violín. Porque el violín es la clave. El violín mide la distancia óptima que nos resulta cómodo para vivir. ¿Cuán cerca? ¿Con cuánto control? ¿Durante cuánto tiempo? El violín es puente y frontera entre uno como individuo y como miembro de la pareja. En las noches, o cuando nos cubren cielos tormentosos, nos cobijamos bajo una misma manta, no sin antes revisar centímetro a centímetro el violín que nos une. A ver si está deshilachado, si corre riesgo de partirse en algún lugar. Y recién entonces lo ovillamos prolijamente y con mucho cuidado para que a la mañana siguiente, cuando el barrilete remonte vuelo otra vez, esté seguro de que tendrá dónde volver.